Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Queridos hermanos, hoy se despliega ante nosotros la tercera parte del tríptico de la Epifanía del Señor, las bodas de Caná. Y precisamente el Evangelio concluye con esta palabra, Epifanía, manifestación, porque allí Jesús comenzó sus signos y manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos en él. Por tanto, nos pone de manifiesto este gran signo del Señor, que será el primero de los que realice en la tierra de Galilea, en Caná, pero también porque sin duda tiene toda una gran carga simbólica y catequética en todo el relato del apóstol y evangelista San Juan, poniendo de manifiesto los elementos constitutivos de la Iglesia que nuestro Señor Jesucristo va a fundar y lo que representa en cada una de ellas las distintas instituciones. Pero es necesario que pensemos todavía con la idea de la Epifanía del Señor y de este tiempo que se prolonga hasta la Septuagésima y que de alguna manera después recuperaremos, ya que la Septuagésima este año cae muy tempranamente al final del año litúrgico, que el antífona del introito nos invita una y otra vez a unirnos a los santos ángeles y arcángeles que están siempre adorando al Señor. Esa actitud de adoración que nos enseñaban como referentes los magos de Oriente y que son para nosotros un ejemplo de cómo en nuestra andadura cotidiana, al encontrarnos al Señor en la casa que es la Iglesia, en los brazos de María, su Madre, nos hemos de postrar adorándole. Y precisamente hoy no traemos al Señor los dones, sino que se los pedimos. En la oración colecta le pedimos el don de la paz. Qué necesaria es la paz en nuestro mundo y en nuestra Iglesia. Y como consecuencia, en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestros hogares. Que verdaderamente brille la paz entre nosotros. Y la paz de Cristo en el reino de Cristo, porque no hay paz posible al margen de aquel que es el príncipe de la paz, es decir, el principio, el comienzo de la paz misma, que se nos ha manifestado como el don precioso de Cristo resucitado, cuando saludando a los apóstoles le transmitía la paz. Paz a vosotros. Y que ha quedado como un signo sacramental cuando el obispo saluda a los fieles diciendo Pax Vobis. Precisamente esta paz tan necesaria, como decía, en el momento presente, donde la confusión, el error, la división campa a sus anchas entre todos nosotros. También pedimos otro gran don, que es en definitiva el cimiento de la vida cristiana y de la Iglesia, la caridad. Y lo dice el apóstol San Pablo en la Epístola a los Romanos, que vuestra caridad no sea una farsa, in caritate non ficta, una caridad no fingida, no una apariencia, todos somos muy buenos y nos llevamos muy bien, sino la caridad cristiana es la caridad en la verdad. Y lejos de eso, precisamente se convierte en ese teatro, en esa farsa que es todavía peor que una falta de caridad. Por eso, con certeza dicen en nuestros días algunos pastores que estamos viviendo un momento en el que la confusión acaba siendo peor que la propia mentira. Pero el apóstol San Pablo nos da también una serie de indicaciones para las comunidades cristianas
y que deben de adornar la vida de los creyentes. La primera de ellas está referida a los dones y carismas, pero también a los ministerios de la Iglesia. Que cada uno realice lo que le corresponde sin envidiar lo que tienen los otros. Hoy vivimos una situación en la Iglesia que hay una gran lucha por el poder. Cuando se habla de alterar el orden establecido por Dios y los sacramentos instituidos por el mismo Jesucristo, pensemos en el sacramento del orden, hablando de diversidad, de la posibilidad de que la mujer tenga también parte en la función ministerial, no porque se haga partícipe precisamente del servicio, de la administración de los dones divinos, sino por tener cotas de poder dentro del orden jerárquico. Y por tanto, todo lo contrario a lo establecido por nuestro Señor. Y que esta tentación estaba también tan presente en aquellas primeras comunidades cristianas, entre los mismos discípulos de Jesús, y que Él mismo tendrá que corregir severamente una y otra vez. Por eso nos dice el apóstol, cada uno desempeñe el don, el carisma, el ministerio que ha recibido sin envidiar el de otros. Porque en definitiva no es algo que nosotros tengamos derecho, sino un don, un regalo inmerecido. Nos habla también el apóstol de las características que deben de reinar verdaderamente en toda comunidad cristiana. Y tenemos aquí en esta breve epístola una auténtica catequesis y enseñanza para pulirnos verdaderamente, pero también para ejercitar las virtudes cristianas que deben de ser para nosotros identificativas de los que somos en cuanto a discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y así progresar en lo que es verdaderamente importante, que es la santidad. Avanzar en la imitación perfecta de nuestro Señor. Pero detengámonos un momento en el Santo Evangelio, como decía al comienzo, nos va poniendo el acento en los principales elementos constitutivos de lo que es la Iglesia, su ministerio y su fin. Porque la Iglesia no ha sido fundada ni establecida como una institución humana para resolver los problemas de la gente, aunque lo haga imitando a nuestro Señor Jesucristo, que pasó por este mundo haciendo el bien, sino que la Iglesia fue fundada por el Señor para llevarnos a la salvación eterna. Y por tanto, hoy se nos presenta esta salvación eterna, como en tantas otras ocasiones y parábolas de nuestro Señor, como un banquete nupcial, como el banquete real que nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, quiere brindar con la humanidad con la cual se ha desposado. Y por tanto, vemos realmente que la función de la Iglesia es poner todo el esfuerzo, todo el esmero en cumplir la voluntad de Dios, que es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Ya sabemos que no todos se van a salvar. El mismo Jesús nos dirá, cuando los discípulos le pregunten, Señor, son muchos los que se salvan, dice, esforzaos en entrar por la senda estrecha, porque son muchos los que van por la senda ancha a la perdición eterna. Y así aparece una gran figura en estas bodas de Caná, que es la omnipotencia suplicante, la Virgen Santísima, que poderosa intercesora se presenta ante el Señor como Madre de la Iglesia. No tiene mucho que decir la Virgen Santísima, simplemente como esa mujer hacendosa y provisora del libro de la sabiduría, que está atenta a los demás, a las necesidades, que empatiza con los problemas que hay a su alrededor y no vive pendiente solamente de sí misma, de sus intereses, conveniencias, preocupaciones, gustos, sino que tiene el corazón puesto en las necesidades de los demás y diligente le dice al Maestro,
le dice a su Hijo nuestro Señor, les falta el vino, les falta el ingrediente fundamental de aquel evento, de aquel festejo. Jesús le responde muy severamente: mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. Todas estas expresiones serán después evocadas en la culminación de la obra redentora de Cristo. Cuando el Señor nos haya entregado todo, nos entrega como broche precioso que cierra su entrega a su Madre Santísima. Y también volverá a decir mujer, la palabra que es la antítesis de aquella mujer pecadora de los comienzos de la humanidad, Eva. Pero también porque esta hora que aún no ha llegado en las bodas de Caná, llegará después a plenitud en el momento de la culminación de la obra redentora, cuando el Señor se entregue por amor a nosotros en la cruz. Pero también aparecen otros elementos importantes. Vemos esa referencia a las purificaciones de los judíos, que hacen una indicación a lo que va a ser superado por la nueva alianza de nuestro Señor. Y cómo el Señor establece que sean unos siervos los que distribuyan ese vino nuevo, que es la acción de la Iglesia y de sus ministros a lo largo de la historia, porque este banquete del reino se nos anticipa en la Santísima Eucaristía, y así los siervos son los ministros de la Iglesia que distribuyen como administradores la gracia de Dios, de la cual no son dueños. Pero sobre todo en esta culminación vemos que el milagro se produce y es también otro signo evidente de la Santísima Eucaristía. Lo que aparentemente es pan y vino, sin embargo solamente son los accidentes que se mantienen cuando después de pronunciar el sacerdote las palabras de la consagración se convierte en el cuerpo y en la sangre del Señor. No es una narración, un relato de algo que aconteció en el pasado. Es el mismo Jesucristo que está actuando y se está renovando incruentamente el Calvario sobre la ara del altar. Y así el sacerdote actúa ex persona Christi, realizando lo que el mismo Jesús realiza, a quien le presta sus manos y su voz. Por eso, en el misterio, en el milagro de las bodas de Caná, vemos de forma sublime este anticipo de la Santísima Eucaristía, de este prodigio que quedará patente, como después nos recordará el mismo evangelista al hablar de Caná, donde nuestro Señor había convertido el agua en vino. Queridos hermanos, cada vez que participamos en la Santísima Eucaristía, se nos da la prenda de la vida eterna, que en este comienzo, de alguna manera, de la andadura del tiempo durante el año, que será interrumpida por la Septuagésima, la Cuaresma, sea para nosotros verdaderamente un itinerario de salvación en el que vayamos progresando en nuestra vida interior, en la vida de la santidad, y que pidamos siempre, como aquellos novios de Caná, aunque sea indirectamente, a la Virgen Santísima, que sea nuestra intercesora, que como medianera de todas las gracias nos obtenga del Señor el signo, el prodigio que necesitamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.